si les dijeron más o menos de qué vamos a tratar el tema, ¿no? ¿De qué se imaginan más o menos que vamos a hablar? ¿No? Sensibilidad a los animales. Pues las sanciones que vamos a tener por haber hecho mal uso de nuestros vehículos, el exceso de, ¿cómo se llama? De velocidad. Okay. Entonces, Son sanciones. ¿usted considera más o menos que el curso va a versar sobre eso? Sí, o sea, nos van a mandar a hacer un trabajo comunitario, ¿sí? A la sociedad, ¿sí? Sin ninguna paga. ¿Por qué? Porque es un castigo por haber hecho mal uso de nuestros vehículos. Ok, pues miren. Bueno, yo vine a la otra plática que era la de la normatividad y la ley relacionada a las mascotas. Ajá. Que viste la otra vez como 2 semanas. Pensaría que esta es más de sensibilización de qué cuidados o qué efectos tienen las mascotas en el medio ambiente. Ok. Bueno, miren, la capacitación de hoy se compone de 4 horas. ¿Sí? Estas primeras 2 horas van a ser la protección jurídica de los animales en la Ciudad de México. La segunda, que comienza por ahí de las 12:10 del mediodía, viene una compañera la cual va a dar la capacitación de bienestar animal. Entonces, por ahí se imaginaban como aquí el señor que es eso, le vamos a cambiar un poquito el juego porque vamos a hablar de otras cosas un poquito más interesantes que esas. Vamos a hablar sobre capacitación, que es bastante importante, y ahorita van a ver por qué, pero antes les quiero preguntar, ¿cómo los trató el lunes de regreso a clases en el tráfico? ¿Tranquilo? ¿Tranquilo? ¿Sí? Pues mal, porque, Exacto, sí, todos. perdón, mal, porque independientemente de muchas cosas, aparte de que nosotros traemos un automotor de 4 rueditas, es cuando más aprovechan los motociclistas y los ciclistas para estarse metiendo porque llevan prisa, y por culpa de ellos a nosotros nos sancionan, y nosotros siempre tenemos la culpa de que ellos salgan accidentados. Ok, precisamente. Yo vengo de Cuernavaca. Amén. Pero viví muchísimos años aquí en la Ciudad de México, que extraño mucho. Y vine en metro, y realmente me sorprendió la fluidez con la que uno se puede mover o el transporte. Sí, de hecho, antes todavía era más fluido, era más. Pero bueno, ahí la llevamos, ¿no? Pero bueno, miren, vamos a ver. Fíjense, precisamente el día de hoy vamos a hablar de un tema. Algunas personas tienen la noción de lo que vamos a hablar, y otras personitas quizá no. Pero el caso es que nos vamos a adentrar en una plática que, si bien de alguna manera tiene un poquito de relación con lo que está. ¿Cómo se llama? Señor José. Señor José, aquí como el señor José nos comentaba, de alguna manera tiene un poco que ver o mucho que ver. ¿Por qué? Porque aquí el señor José nos decía, es que hay ciertas personas, ¿no? Ciertos usuarios que no respetan. Entonces hablamos del respeto. Y sin duda esta plática de ser jurídica, pues evidentemente vamos a abordar el respeto. El respeto hacia quienes podríamos, hacia los demás. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo les digo derecho, ¿quién me puede decir qué es el derecho? ¿Qué es el derecho? ¿Qué se imaginan que es el derecho? Que fíjense. Un conjunto de leyes y reglas que nos permitan la convivencia armónica en la sociedad. ¿Verdad? Ese es como el concepto más común que tenemos. Derecho a ser respetado. Exactamente, y ese es un derecho que pocas veces tenemos presente. ¿Verdad? Siempre decimos, no, pues es un conjunto de normas, y sí es cierto, pero ¿cuáles son esas normas? Tenemos diferentes tipos de normas. Las normas, por ejemplo, fíjense, nos dice la teoría jurídica que hay reglas, hay normas que imponen sanciones. Por ejemplo, hay normas que describen, son prescriptivas y van a prescribir, así como la receta del doctor, y hay unas que nos van a ordenar qué vamos a hacer, otras que no debemos hacer, y otras nos van a decir qué debemos dejar de hacer. ¿Sí? Eso se llama de hacer, de dar o de no hacer. ¿Sí? Esos son principalmente las reglas. Así está el sistema jurídico en cualquier lugar del mundo. Así lo concebimos los seres humanos. ¿Y qué pasa precisamente cuando no respetamos una norma que nos está imponiendo algo? ¿Qué creen que pasa?
hay una sanción, ¿no? Porque las normas, principalmente el derecho positivo, que es el derecho que nosotros vamos a ver en las leyes, ese derecho tiene dos cosas. El primero es que son coercitivas, o sea, nos están diciendo, nos están advirtiendo, ¿no? O sea, tienen una prevención ahí, nos están diciendo, fíjate, te tienes que comportar de esta manera o conducirte de esta manera, y acá viene el segundo elemento, que es la coacción. Nos dice, ¿por qué? Porque si no lo haces conforme a la ley, conforme yo lo estoy estableciendo, entonces vas a tener la sanción, ¿no? Por ejemplo, esto lo vemos quizás de una manera, dígame, sí. Perdón, toda norma tiene un supuesto y una consecuencia. Exactamente, pero ahí no todas las normas tienen consecuencias, porque por ejemplo hay normas netamente subjetivas. Las normas objetivas sí, pero hay normas que por ejemplo son netamente subjetivas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay normas que establecen ciertos criterios, por ejemplo, si yo voy a tramitar un pasaporte, ¿no? Ahí me va a establecer los requisitos. Pero ¿qué pasa? Esa norma queda sujeta a que precisamente yo como usuario decida si la hago o no. En cambio hay normas que estrictamente sí nos compelen a todas las personas. Entonces hay normas objetivas y normas de carácter netamente subjetivo. Esto lo vemos, por ejemplo, les decía yo en el Código Penal, por ejemplo, ¿no? El Código Penal nos dice, artículo 123, dice el Código Penal para el Distrito Federal, nos dice, el que prive de la vida a una persona, ¿no? Y va a decir, será condenado, será sancionado con tantos años de pena de prisión. Si se dan cuenta, ahí nos está diciendo el supuesto fáctico, el supuesto de hecho, dice el que prive de la vida a una persona, y luego nos dice, tendrá la sanción de tal. Si se dan cuenta, ahí viene el elemento de coerción, o sea, la prevención, que nos está diciendo, no mates, como tal nos está diciendo no mates, no prives de la vida a una persona. Ese es el elemento coercitivo, y el coactivo es el que nos está señalando en el castigo que va a haber. Pero esas son las normas. Pero vámonos un poquito más profundo, un poquito más para allá. ¿Por qué tendríamos, ya conocimos más o menos lo que es parte del derecho? El derecho se compone de otras muchas cosas, no nada más de las normas. Por ejemplo, el derecho moderno se compone también de la interpretación que le damos a las normas. Por ejemplo, ¿quién le da esta interpretación a las normas? Pues en un primer momento se la da el abogado, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes van ante un abogado y le dicen, fíjense que tengo este problema, fíjense que voy a demandar una pensión alimenticia. Entonces el abogado tiene que presentar esas causas o esos motivos de esa demanda que estamos demandando ese derecho ante el juez de lo familiar. ¿Sí? Entonces el abogado ahí tiene que hacer una interpretación de la ley para decir, a mi cliente está demandando un derecho y le corresponde por esta razón, porque de acuerdo al artículo 1 y al artículo 4 de la Constitución, y ahí va desarrollando toda su argumentación, está interpretando. Y la otra parte, que obviamente se tiene que defender de lo que le están reclamando, pues también va a contratar a su abogado y va a decir, ¿sabes qué? Pues no es conforme al derecho. Entonces también él va a hacer su argumento y también va a hacer su interpretación de la ley. Y lo que va a hacer el juez es que va a sopesar las dos partes y va a resolver conforme al derecho o justicia, como se dice. Él hace la interpretación que se plasma precisamente en esa sentencia, pero vean, el derecho también es interpretación y se nutre de otros factores, por ejemplo, los factores económicos, sociológicos, culturales, educativos. Vean cómo es un conjunto de cosas más allá de la simple norma, como antes se concebía así, que era nada más la ley, acatarla, lo que la ley decía, tal cual, ¿no? Hasta desde el derecho romano hay un principio que dice que la ley, aunque es dura, pero es la ley. ¿Pero qué consideran ustedes? ¿Ustedes consideran que eso es correcto? ¿Por qué no es del todo correcto? Decir, lo dice la ley y ya. Porque siempre hay una injusticia. salida, una variante, o sea, la mayoría puede ser que sí esté dentro de la ley, pero siempre habrá algo que quede fuera. Y también, hay que tomar en cuenta el contexto. exactamente, ¿verdad? Entonces no podemos irnos a la dureza de la ley porque no nos sirve, ¿verdad? Porque el derecho tiene un objetivo. ¿Sí saben cuál es el objetivo del derecho? La justicia. Exactamente. Ahí la tenemos, ¿no? Como esa estrella, como la estrellita que ponemos en el árbol. A lo mejor nunca la vamos a alcanzar completamente, pero ese es nuestro objetivo. Entonces el derecho tiende a alcanzar esa justicia. A veces lo logra, a veces no lo logra. Pero si tiene ese punto de alcanzar ese pico, esa mira que es la justicia, entonces el derecho también debe entender que no siempre debe de cumplir las leyes. Fíjense, hasta parece contradictorio, ¿no?
El derecho es una capa superior que está acá arriba y las leyes forman una parte del derecho, pero no son todo el derecho. Porque a veces las leyes, ¿ustedes consideran que haya leyes que puedan ser injustas? Sí, para ciertos casos, sí. Sí, ¿verdad? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, los sistemas normativos en algún momento de la vida se hayan usado para mal? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿como cuándo podríamos decir eso? Y hay un ejemplo que hasta fue muy famoso, muy lamentable, es el peor de todos, en el que el derecho o el sistema normativo de ese tiempo se usó para mal. Pues cuando violan a una persona, puede ser que a los 6 meses ya está fuera. Eso es violatorio de la justicia y de la gravedad. Pero fíjense, hubo un momento en la historia de la humanidad, quizá el momento más deleznable de los seres humanos, que ustedes sí lo conocen, estoy seguro que fue la Segunda Guerra Mundial. El holocausto. Exactamente. No lo escuché. Fue la Segunda Guerra Mundial. Ah, Esa situación en que los seres humanos, pues nos vimos, bueno, pues, aquellos que vivieron, se vieron ante un hecho lamentable y desastroso. ¿Por qué? Porque fíjense, llegó en elecciones democráticas un partido, el partido nazi, llegó en elecciones democráticas. ¿Podríamos decir que fue ilegal? No, porque fue votado, fue democráticamente elegido. Y luego esos gobernantes que llegaron al poder en esa Alemania traían toda ya una teoría de que habían unos enemigos del pueblo alemán. Y empezaron a llegar una serie de consideraciones, decían, es que este es enemigo, este es enemigo. Y empezaron a definir una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, todos los que no tuvieran el color de piel de nosotros, de la raza aria, pues, todo el que no comulgue, todo el que no sea eminentemente alemán, empiezan así. Y adivinen quiénes pensaron todas esas cosas. Los que tenían esas cosas. Los abogados. Exactamente. Los abogados, los teóricos, los juristas del partido nazi y constitucionalistas en Alemania empezaron a señalar todas esas cosas. Que había un enemigo y que el enemigo había que exterminarlo. Y todo aquel que fuera considerado enemigo, pues había que exterminarlo. Porque el enemigo en la guerra hay que aniquilarlo. Y ellos decían así: el enemigo es evidentemente para aniquilarse. Entonces empiezan a configurar todo eso. Una vez que llegan al poder, adivinen qué hicieron con todas esas teorías. Las volvieron ley. Las volvieron ley. La llamada escuela de Kiel, que fueron todo este conjunto de juristas, muchos fueron del parlamento alemán. Entonces empiezan a votar esas leyes, empiezan a aprobarlas. Fíjense, se hicieron ¿qué? Derecho, ¿no? Se hicieron derechos, se hicieron leyes. Entonces con esas leyes en la mano llegaban y a las casas pues se llevaban a las personas. Fueron declaradas enemigas los judíos, los gitanos, de ciertas religiones, los homosexuales. Todos aquellos que no fueran la pureza aria, como ellos la consideraban, eran llevados, eran exterminados, ¿no? Eran apartados. Pero aquí es donde viene el punto al que quiero llegar. Estaba en la ley. Y porque está en la ley, ¿podemos considerar que era justo? ¿Verdad que no? Entonces, fíjense, mucho tiempo después, ya cuando Alemania es destruida por los aliados y todo, empiezan a desarrollarse teorías del derecho que empiezan a analizar precisamente que aun cuando estén en la ley ciertas cosas no se deben cumplir. Y uno de estos pensadores fue un jurista que se llamó Gustav Bradburg, y él desarrolló la llamada fórmula Bradburg, donde él decía que toda aquella que decía él que la ley se debe cumplir siempre y cuando sea justa. Decía, porque cuando la ley se torna injusta, dice, hay que desacatarla. Porque haciendo eso, estamos haciendo conforme al derecho. O sea, vean, ¿no? Y entonces por eso cuando los juicios de Nuremberg, en los que se lleva a todos estos nazis al juicio y a decir, a ver, pues vamos a ver qué hacemos con ellos, porque hicieron muchos actos deleznables en contra de la humanidad. Y estas personas, por medio de sus abogados, cuando eran acusados, decían ellos, es que yo no hice nada malo porque hice lo que la ley decía. Y en cierta forma tenían razón, pero no porque la ley lo diga, porque somos sujetos cognoscentes, y aquí es la parte donde quiero llegar, seres racionales,
Y no porque la ley me diga que debo hacerle daño a mi semejante, quiere decir que necesariamente lo voy a hacer, ¿no? Porque entonces ahí ya no estoy actuando conforme a la justicia. ¿A qué voy con todo esto? Ya que pusimos ese panorama así, el primer tema al que me voy a dirigir es precisamente el ser viviente. ¿Por qué podríamos decir que somos seres vivientes? Porque tenemos que, primer elemento, Conciencia. la existencia, no existimos, Porque tenemos razón. porque tenemos signos vitales, porque tenemos sentimientos, ¿no? Porque podemos externar alegría o malestar, tristeza, sufrimiento, ansiedad, ¿no? Tenemos una serie de elementos positivos y una serie de elementos negativos en nuestra existencia, ¿no? Y todo ese conjunto de ser, ese ser que somos, ese ser humano que constituimos, y como decía aquí bien la señora, somos ese ser racional también, ese nos hace ser un ser único, ¿no? Indivisible, y nos atribuye un valor. Ese valor, ese conjunto de valor nadie lo puede calcular, es inestimable. Y ese conjunto de valor, el núcleo de ese lo llamamos en derecho la dignidad humana. Esa dignidad es importante, ¿por qué? Porque esa dignidad humana va a delimitar el derecho que cada uno de nosotros tiene. Y aquí es el punto donde volvemos aquí, de donde el señor José decía, ¿no? Y aquí también decía otra persona, es que no puede violar el otro mi derecho. Claro que sí, yo tengo derecho hasta donde no perjudique el derecho de aquí de ustedes. Hasta ahí está la contención de mis derechos. Pero a su vez, nadie puede violar mis derechos, ¿no? O sea, es en reciprocidad. Pero es que hay que tomar en cuenta, bueno, yo así lo veo, que la ley o las leyes, cada quien, más los abogados, lo toman en cuenta según a su conveniencia. Porque en este caso, como yo ya decía, Sí. si pasa un accidente, un ciclista que luego viene que quiere montar, sale cuando está en Sira para uno, que te ha pasado, sale de un sentido contrario, cuando es la circulación correcta, o los motociclistas no respetan el 1,5 metros, que no agarran un solo carril y se meten entre uno. Y muchas veces ellos son los que le pegan al carro y pierden el control. De todos modos, ahí la ley interpreta mal a ese accidente, o si es, no es accidente, ¿cómo llaman? Un hecho de tránsito. ¿Por qué? Porque uno trae las 4 rueditas, no es lo mismo. Entonces, las leyes las interpretan los abogados, los licenciados, los gobiernos, según a su conveniencia. Bueno, mire, precisamente por eso le estoy haciendo este planteamiento. Si se da cuenta, este planteamiento no es netamente jurídico. ¿Por qué? Porque yo llevo hablando como 10 minutos y no me estoy refiriendo propiamente a la ley. No les he tocado, por ejemplo, esta plática es de protección judicial, y se dan cuenta, no he tocado un solo artículo de referencia. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo diera una plática, si yo les dijera, pues voy a hablar sobre la protección jurídica cito la ley, pues me llevo la plática en 10 minutos y ya nada más les digo, ¿y saben qué? Pues al que no cuida a los animales, entonces aplica tal artículo. Pero la idea de nosotros, los que estamos presentando, y por eso si se dan cuenta ni siquiera me he presentado con ustedes, y ahorita les voy a dar la razón de por qué. Esta plática, lo que yo propongo es que nos salgamos un poquito, aunque parezca contradictorio, al menos al principio nos salgamos de la parte de jurídica, legal. ¿Por qué? Ahorita va a ver por qué, don José. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que precisamente tomemos el derecho desde otro punto, de que lo analicemos desde una manera reflexiva. ¿Por qué? Porque en tanto no entendamos por qué es importante ver al otro y vernos en el otro y tener la empatía, van a seguir pasando las cosas que están ocurriendo. Pero para llegar a ese punto, si solamente les enuncio las leyes, no tiene sentido. Porque díganme sinceramente, cuando hay una nueva ley, ¿nos las explica? ¿Verdad que no nos las explica? Yo no recuerdo nunca. Fíjense, nosotros como abogados, los que hemos tenido la oportunidad a lo mejor de estar colaborando como asesores en el cuerpo legislativo, en las regidurías, en las concejalías, cuando dicen parlamento abierto, es la manera en que ellos dicen, vamos a escuchar a las personas. Pero se escuchan entre ellos.
Y al final de cuentas lo que hablan ahí en esos parlamentos abiertos de todas maneras no lo llevan porque ellos ya tienen la idea de lo que quieren aprobar. Y muchas veces las leyes, y díganme si no es cierto, hasta las aprueban ahí de madrugada y la publican en el diario oficial ahí en el 31 de diciembre para que nadie lo vea. Todos estamos en la fiesta, ¿o no? Para que ya cuando amanezcamos ya está aprobado. Y pasó, y nadie la explica, ¿no? Entonces yo lo que quiero hacer aquí es precisamente un ejercicio diferente, porque yo quiero que cuando acabe esta parte que a mí me corresponde de la protección jurídica de los animales en la Ciudad de México, ustedes conozcan el por qué es importante que los animales sean protegidos por la ley y hasta dónde es el alcance que la ley nos dice y hasta dónde tenemos la responsabilidad como personas, pero también en decir, ¿y por qué tengo esa responsabilidad? ¿No? O sea, ¿por qué la tengo? ¿Quién me la puso? ¿Por qué me la impusieron? ¿No? ¿Por qué está ahí? ¿Sí? Yo quiero que por lo menos esta vez sea diferente y digan, por lo menos pues, pasó 2 horas, casi ni hablo de la ley, pero me explicó un poquito la ley. No vamos a centrarnos en la ley, o sea, sí la vamos a ver, pero vamos a verla de otro punto. ¿Por qué? ¿Y por qué de las cosas? Entonces, fíjense, yo comúnmente en otras pláticas, esta la hice un poquito distinto, pero comúnmente siempre les digo esto. Miren, vamos a hacer un ejercicio rápido, ustedes de su lugar, todos de nuestro lugar, pero imagínense que no pudiéramos ver, que no pudiéramos hablar, que no supiéramos leer y que así anduviéramos afuera en la calle. ¿Sería fácil? ¿Verdad que no? Si nos duele algo, ¿cómo lo comunicamos? Si tenemos hambre, ¿cómo lo expresamos? ¿No? Entonces, fíjense, ¿por qué? Porque necesitamos desproveernos de las cosas y de la comodidad que las personas hemos adquirido para comprender un poquito al otro, ¿no? Comprender un poquito al semejante, y esto se le llama, ¿cómo se le llama? Empatía, ¿no? Empatía. No es ponerse en el lugar del otro, porque eso es algo imposible, pero sí por lo menos tratar de entender al otro desde su forma. En epistemología, por ejemplo, que es la ciencia que estudia la forma en cómo se conoce, vemos es el juego de vamos a ver desde la perspectiva. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Rubén, desde Rubén. Imagínense, si yo me pongo aquí, yo voy a ver las cosas más o menos como Rubén la ve, más o menos. Voy a ver la perspectiva que él tiene. Y la perspectiva que tiene Rubén, por ejemplo, es la perspectiva que tiene, ¿cómo se llama? Rocío. ¿Ustedes creen que sea la misma? ¿Verdad que no? Entonces eso es precisamente lo que yo los invito, que veamos las distintas perspectivas desde las que vemos las personas. ¿Para qué? Para entonces sí tratar de entender al otro, ¿verdad? Y esto, si nos lo explicaran desde la escuela, si desde la primaria nos dijeran es que mira, los zapatos del otro, ¿no? Entonces a lo mejor seríamos más fraternos, ¿no? A lo mejor la convivencia sería distinta y a lo mejor no nos estaríamos peleando por los carriles, ¿no? Y a lo mejor si soy ciclista entendería yo entendería que no puedo andar por la banqueta y luego bajarme y luego no ser cuidadoso. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay muchos parques que ya tienen áreas específicamente para adultos mayores, y hay parques que tienen específicamente áreas para niños y hay también áreas, por ejemplo, para el cuidado de los animales. ¿Y esto por qué? Porque la ciudad nos pertenece a todos, ¿no? Pero estos nuevos derechos nos crean situaciones complejas que debemos saber enfrentarlas. Entonces, ¿cómo? Buscar para que sea el respeto de cada quien en la convivencia y al disfrute de los parques, pues entonces estamos seccionándolos. Entonces, por ejemplo, si yo llevara a mis perritos a pasearlos y yo digo, no, pues mis perros tienen el derecho a la recreación, claro que lo tienen. Lo que yo no tenga derecho es invadir el área de las personas de la tercera edad, ¿verdad? Porque ahí ya el derecho del perrito está limitado. Entonces, ¿qué debo ser? Respetuoso, porque debo decir, las personas adultas mayores tienen ciertas consideraciones, ¿por qué? De acuerdo a su edad, de acuerdo, ¿no? A lo mejor van a ver rampas, no van a ver escaleras, no, tienen ese derecho a disfrutar tranquilamente. Ellos no tienen la culpa de que, por ejemplo, a mí me gusta tener mis animalitos, ¿no? Entonces debe haber una convivencia armónica, vean cómo vamos, pero eso es a partir de pensar en el otro. Pero fíjense, vamos a regresar, nos decíamos que entonces somos un ser dotado de dignidad, ¿no? Tenemos esa cualidad de dignidad y por esa cualidad tenemos la existencia y tenemos el derecho a existir. El derecho a existir, ¿por qué? ¿Por qué pensamos que tenemos el derecho a existir? ¿Alguien nos otorgó la existencia? ¿Algún ser humano le otorga la existencia? Porque dice, yo quiero que exista él. Claro que sí. ¿Verdad que no?
Pues una persona que es una madre que está gestando a un ser vivo. Pero jurídicamente no le dice yo quiero que existas. Y no le puede quitar la existencia jurídicamente tampoco. O sea, no le puede decir eso, ¿no? No le puede decir. Entonces, nadie nos da, ni siquiera un Estado, porque si nosotros abrimos nuestra Constitución en el artículo 1, va a ver que ahí nuestra Constitución, en el artículo 1, dice que en México todas las personas, dice, tienen los derechos que la Constitución y los tratados internacionales señalan, y dice la protección de los mismos derechos. Fíjense que ahí nos dice, que fíjense, aquí está la palabra clave, la Constitución dice que los derechos que esta Constitución y los tratados les reconocen. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer la Constitución antes de junio del 2011. Si la leyeron antes o en la escuela a lo mejor la leyeron y no se acuerdan, antes decía, no hablaba de derechos humanos, antes hablaba de una cosa que se llamaba las garantías individuales. Garantías individuales, fíjense, mientras los derechos humanos son universales, la Constitución antes nos hablaba de garantías individuales y nos decía que el Estado otorga, pero aquí es donde viene la llave. Fíjense, la concepción que tenían del derecho es distinta a la que tenemos hoy. Era un Estado legalista. ¿Por qué? Porque se dice legalista cuando lo que está en la ley es lo que hay. Si no está en la ley, no te lo dan, nada más lo que está en la ley. Pero de junio para acá, de 2011, cambió. Ya no hablamos de garantías individuales. ¿Por qué? Porque las garantías dicen, el Estado te las otorga, pero si alguien te otorga algo, también te lo puede quitar. Vean lo peligroso que es, ¿no? Y hay casos, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Hay casos bastante penosos, el 68, el Orconazo, las desapariciones forzadas, aguas blancas, todos los políticos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? A partir de junio de 2011, nuestra Constitución reconoce los derechos humanos. Entonces, un nuevo paradigma en el derecho. Un paradigma es un modelo jurídico bajo el que ahora nos conocemos. Ese derecho... ¿no? Hablar de los derechos humanos, de los derechos sociales, claro, económicos, de la garantía a tener una vivienda, una claro, educación, una alimentación sana. O sea, a mí me parece que ese cambio constitucional, claro, o sea, miró a todos. claro. Y fíjense, y lo pasamos muchas veces por alto. Muchas veces pasamos ese cambio por alto. O decimos, pues ahora derechos humanos se puso de moda. No, si no es un cambio, o sea, estábamos así hablábamos de garantías individuales. Pero hablar de derechos humanos es ahora el cielo es el límite. Porque todo lo que sea en favor de la dignidad de la persona, cabe. Por ejemplo, les voy a decir una cosa. ¿Ustedes se acuerdan antes qué pasaba cuando los jóvenes en los 80s los veían a lo mejor con tenis? O a lo mejor pasaban, traían tatuajes, ¿y se acuerdan qué les pasaba? Había los llamados policías judiciales, ¿no? Yo me acuerdo por allá por Tacuba, donde yo era niño, y mi tío lo agarraron una vez, porque es un tatuaje chiquito, y los judiciales lo agarraron, le prendieron un cigarro y lo quemaron para quemar el tatuaje. Eso hacían. ¿Ustedes se acuerdan de lo que antes le llamaban la payuca? ¿Se acuerdan que abrían los policías así las puertas? A ver, tú estás payuca. O sea, ven el abuso. Ven el abuso. Y agarraban a la gente así, ¿no? Y yo no digo que ahora no pasa pero menos. Pero antes agarraban a cualquiera, en los tiempos de Durazo, ¿no? El clásico tebajanazo, vean. ¿Por qué? Porque ellos eran la ley, ellos eran la autoridad. Esto ha ido cambiando. Ahora, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo en las otras capacitaciones. Siempre digo, a ver, por ejemplo, fíjense, un ejemplo de hasta dónde ha avanzado la materia de derechos humanos. Antes, ¿cómo era el proceso para divorciarse? ¿Sí se acuerdan? La demanda. Era la demanda. Entonces le presentaban la demanda a su excónyuge, ¿no? A su expareja. Y le decían, fíjate, fulanito, fulanita, que me quiero divorciar de ti. Y él o ella, ¿qué decía? Tenía no te lo que doy. contestar la demanda. Y no te lo doy. Y si no te lo quería dar, pues no se lo daban. ¿Por qué? Porque se decía que el matrimonio era un contrato, ¿no? En un contrato dice la ley
dice la teoría general del contrato, que es un acuerdo de dos voluntades, ¿no? Entonces no es como que una parte lo rompe y ya si no quiere la otra parte no puede hacer nada, ¿no? Como es un contrato, las dos partes deben estar de acuerdo. Entonces, eso hasta en las novelas y en las películas se veía, no te voy a dar el divorcio y estaba, ¿no? Y así, voy a ser infeliz toda la vida y nunca te voy a dar el divorcio, pues no se lo daba. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahorita en la actualidad? ¿Sí saben del divorcio express? ¿Sí? Ese divorcio se llama incausado o sin expresión de causa, pero más popularmente los abogados, para vender el divorcio así fácil, le llaman divorcio express. ¿Por qué? Porque ese divorcio ya no es una demanda, porque ustedes ya no le van a demandar a la otra persona, oye, dame la libertad de divorciar, ya, separaron, ¿no? Este divorcio ahora es una solicitud que le hacemos al juez del familiar y le decimos, fíjate juez, que me quiero divorciar. Entonces simplemente te lo estoy comunicando. ¿Qué hace el juez? Ya no emplaza a la otra parte, sino le notifica. Y vean cómo las palabras importan, porque no es lo mismo. El emplazamiento, ¿sí saben qué significa un emplazamiento? ¿Derecho? Es la actuación del actuario que llama al tercero Al demandado y le dice, fíjate fulanito, que fulanita te está demandando esto. Dice que tú le debes o le tienes que dar esto. Y fíjate que contéstale y tienes 9 días o 15 días, según sea. 9 días, por ejemplo. Tienes 9 días hábiles para contestarle a partir de mañana, que la notificación la recibes hoy, pero tus días empiezan a contar de mañana, son días hábiles. Y le tienes que contestar toda y cada una de las cosas que te reclama y aparte los hechos. O sea, toda la demanda lo tienes que contestar. Porque lo que no le contestes se va a dar por cierto. Entonces, si a esta persona, como es bien distraída, se le olvida contestar la demanda, ¿qué creen que pasó? es aceptado. Ya se tuvo por cierto los hechos. Claro. ¿Sí? Y otra cosa, el emplazamiento es eso, que le fijan el periodo que tiene para contestar. Y nos dice la ley que el que es emplazado es como si estuviera encadenado al proceso. Ya le avisé que está encadenado al proceso, ahora queda sujeto a lo que diga el juez. Es el llamamiento a un juicio. Exacto. Y vean, eso es el emplazamiento. Pero en divorcio express o en divorcio encausado también hay llamamiento a un juicio, pero no emplazamiento. Es lo distinto, es notificación. Y él no es demandado, sino es notificado o solicitado o requerido. Y esta persona, ¿saben qué? Si quiere va, si no, no va. ¿Por qué? Porque es su derecho. A él nada más ¿saben por qué se le notifica? En cumplimiento del artículo 17 de la Constitución, que es el derecho al acceso a la justicia y al derecho de audiencia. Entonces, nada más por eso se le notifica. En cuanto quede notificado, si él quiere va a la audiencia, que son 2 audiencias, o no va, y no pasa nada. No está obligado. Pero si va, él no puede decir, nunca te voy a dar el divorcio, ¿no? El juez lo escucha, en justicia, como se dice, pero adivinen qué, no depende de lo que él se oponga, que la persona se le dé el divorcio, ¿no? Y si saben de todo eso que ahora se puede, ahora esa libertad que se tiene, ¿a partir de qué derecho es? Es el derecho humano a la libertad. Fíjense, pero ese derecho, todos los derechos principales o fundamentales es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, esos son los derechos fundamentales. Pero de esos derechos fundamentales salen otros nuevos derechos de acuerdo a las necesidades que los propios seres humanos vamos teniendo. Por eso decía yo hace rato que la dignidad, el cielo es el límite de la dignidad. Y vean, ese derecho a la libertad, de ese derecho a la libertad se desarrolló un nuevo derecho, o entendimos que había un nuevo derecho, y ese es el derecho al desarrollo, a la libertad del desarrollo de la persona, o al libre desarrollo de la personalidad. O sea, arriba están, hasta arriba, los derechos humanos, podríamos decir. O fundamentales. O fundamentales. Y de ahí se derivan otro tipo de derechos, según sea el contexto. Como decía. Esos son derechos humanos también, pero digamos que tenemos unos derechos haga de cuenta como en una casa, los cimientos, por eso son fundamentos o fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, el derecho a esos son los de nuestros derechos fundamentales. Y de ellos hay otros derechos que le llamamos derechos residuales. O sea, de estos o derivados, de estos se derivan otros.
Y de ahí precisamente viene este derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia entendió que la persona es parte de su libertad de la persona decir, hoy me identifico como una persona casada, pero mañana ya me identifico como una persona soltera. Y está en su libertad, nadie la puede obligar, porque al final de cuentas el matrimonio en México es una concepción netamente ¿qué? ¿Contractual? Civil o jurídica o legal, ¿no? O sea, es decir, es laica, ¿no? Es laica. Como es una situación laica, no tiene que ver la concepción moral, ¿no? Hasta que la muerte es O sea, esas son concepciones religiosas y válidas, pero el matrimonio es civil, legalmente es solo civil. Entonces, desde esa parte dice a la persona cómo se pueda sentir ella. Por ejemplo, ¿qué otra forma es así? Por ejemplo, el dibujo, ustedes han visto que ahora ya muchas personas solo traen tatuajes y muchas personas traen su cabello pintado, ¿no? Por ejemplo, nosotros los abogados ya podemos ir a los tribunales y ya más de las veces ya no vamos en traje. Ya, por ejemplo, día viernes a lo mejor vamos en tenis. Ya a lo mejor el juez, la jueza muchas veces ya no trae la toga. ¿Por qué? Porque ahora en la libertad también, vean hasta qué parte hemos avanzado, ¿no? Y hay casos así. Antes, por ejemplo, los jóvenes no pueden traer tatuajes, no pueden traer cabello largo, no pueden traer. Y vienen otras formas también de manifestarse y de entenderse, ¿no? Por ejemplo, a aquellos que nos dicen, yo me identifico como una persona no binaria, pues es su derecho también, ¿no? Vean, o sea, hasta dónde han avanzado los derechos. Pero, Una persona no binaria, ¿qué quiere decir eso? que no se identifican ni del género masculino ni del femenino. Muy complejo. Pero bueno, no le podemos negar el derecho, ¿verdad? Porque acuérdense que decíamos, nuestro derecho llega hasta donde empieza el del otro. Pero nunca había escuchado no binaria. Es un término actual. Sí. Muy común ya. Ahí si búsquelo en Google, pueden tener teorías de género y le va a... Todo lo que es la comunidad LGTBIQ+, viene el concepto de persona no binaria. Ah, ok, gracias. Sí. Y entonces, todo eso son situaciones complejas. Y se crean, bueno, no se crean, mejor dicho, se reconocen, ¿no? Y los vamos viendo a medida que van avanzando los derechos, diciendo, sí, es cierto, eso también es libertad, ¿no? Pero fíjense, eso también es dignidad. Y así en ese avance llegamos hasta vivir ¿qué creen que pasó en la Constitución de la Ciudad de México el 5 de febrero del año 2017? Ese fue el día que se promulgó la Constitución de la Ciudad de México. ¿Ustedes recuerdan más o menos que antes del 97 la Ciudad de México se le conocía como Departamento del Distrito Federal? ¿Y al gobernante cómo se le llamaba? Regente. Y había una particularidad con él. ¿Sí se acuerdan? Lo designaba el presidente. O sea, directamente el gobierno federal designaba. Los ciudadanos de la ciudad no pueden ejercer ese derecho, y ese también es un derecho humano a la votación. Pero a partir de 1997 eso cambió, ¿no? Y ya llega el ingeniero Cárdenas a gobernar la ciudad por 3 años, y ya después de él, gobernantes de 6 años. Pero no fue, fíjense, no fue sino hasta el año 2017 que la Ciudad de México tuvo su primera constitución. La primera constitución de la Ciudad de México. Entonces, fíjense, mientras en el 97 los ciudadanos pudieron votar, no fue sino hasta el 17 que los ciudadanos de la ciudad pudieron tener su constitución local. Pero la Constitución de la Ciudad de México tiene mucho, obviamente se tiene que adherir a la Constitución Federal y reconoce los derechos humanos, pero la Constitución de la Ciudad de México va más allá todavía porque se asume garantista de los derechos humanos, protectora de los derechos humanos de las personas. Y esto es una cualidad muy bonita, y que la Ciudad de México, por eso en muchos sentidos, pese a toda su complejidad, pese a que somos muchas personas y que no es tan fácil que vivamos tantos, pero sin embargo proporciona muchas cosas que por desgracia otras entidades no les pueden proporcionar a sus ciudadanos. ¿Sí? Entonces, entre otras cosas que también la Constitución de la Ciudad de México considera, es el llamado derecho de los animales. El artículo 13, base B de la Constitución de la Ciudad de México,
precisamente nos habla, que es este artículo, del derecho de los animales, y dice que en la Ciudad de México los animales se les reconoce la capacidad sintiente. Dice la capacidad sintiente, o sea, ¿qué entenderíamos por sintiente? Lo que ¿Qué siente. siente? De sentir. Y aquí es donde voy a hacer un paralelo. Por ejemplo, fíjense, dice que los animales tienen esa capacidad sintiente, son sujetos de condición moral. Luego nos sigue diciendo que por esa razón los ciudadanos o las personas dentro de la ciudad dice que tenemos el deber ético y la obligación jurídica de procurar el bienestar y la protección de los animales. Y ahorita vamos a ir analizando cada partecita de esta, pero fíjense, vean, nos dice primero que son seres sintientes, que son sujetos de condición moral y que nosotros los ciudadanos tenemos el deber ético y la obligación jurídica de brindarles la protección y el bienestar animal. Fíjense, nos dice, son seres sintientes, y aquí es donde quiero hacer un paralelo. Nosotros, por ejemplo, ¿somos sintientes? ¿Somos animales? También, aunque ellos se les distinguen como animales humanos, ¿no? Ellos, por ejemplo, ¿sienten emociones? Claro, positivas y negativas, ¿no? Tienen necesidades de alimentación, de salud. Entonces, véanse cómo no somos tan distintos a ellos, ¿no? Nosotros sí tenemos la racionalidad, ¿no? Esa cuestión cognitiva. Algunos animales tienen, ya se ha demostrado que tienen un grado así, poquito de racionalidad, algunos de una manera, otros, o unos incluso alcanzan la racionalidad, la capacidad de racionalidad de incluso de lo que tendría, por ejemplo, un niño de 5 o 6 años. Entonces, fíjense cómo no somos tan distintos a ellos, ¿sí? Y es por esta situación que la Constitución de la Ciudad de México dice, son sujetos de condición moral. Y aquí es donde muchas personas a veces se confunden porque dicen, no, pero es que los animales no tienen moral, no pueden tener moral, porque ellos no pueden distinguir qué es lo que les afecta o qué es lo que les beneficia. Pero la Constitución de la Ciudad de México no dice eso, dice son sujetos de condición moral. O sea, quiere decir que nosotros estamos obligados a determinar qué es lo correcto o qué es lo que les procura el bien, qué es lo que les inhibe el bien. Y a partir de eso dice, por eso a partir de esa consideración moral dice la Constitución, tenemos el deber ético y la obligación jurídica. Pero por ejemplo, ¿qué entendemos por ética? Cuando decimos ¿qué entendemos por ética? Porque va vinculada con la moral. Sistema de valores. El sistema de valores, ese nos lo da la moral. Pero, ¿de qué me serviría, por ejemplo, a mí que yo dijera, tengo esta serie de valores, ¿no? Está bonito. Mejor, no sé, los tomo de la región, los tomo de la escuela, los tomo de la academia, no sé, de la ley. Digo, pues está padre la vida, ¿no? Está padre la alimentación, está padre la salud, está bonito todo eso. Pero ¿de qué sirve si no lo llevo al exterior? ¿Verdad que no sirve de nada? Entonces el ser humano, como es un sujeto racional y cognoscente, y es un sujeto moral, ¿ustedes creen que es un sujeto moral? Sí, es un sujeto moral. Porque fíjense, ahorita aquí en medio hablamos de los derechos humanos. ¿Ustedes saben quién inventó los derechos humanos? Los derechos humanos, miren, volvémonos a la Segunda Guerra Mundial. Los derechos humanos no los inventó nadie, sino, ¿se acuerdan que decíamos que ya después de la Segunda Guerra hubo unos juicios? Y así como hubo unos juicios de Nuremberg en 1948, en ese mismo año hubo un grupo de personas, de gente de todo el mundo, líderes políticos, intelectuales, fueron congregados para una reunión, y eso se le llamó un comité. Este comité estuvo presidido por una mujer muy brillante, que se llamó Eleanor Roosevelt. Y este comité se sentó a dialogar, a filosofar, a reflexionar y a analizar el desastre de la Segunda Guerra Mundial. Y llegaron a la conclusión, este comité, de gente de todo el mundo, representación de todos los países, y dijeron, pues hay una serie de cosas que ningún gobierno, por muy legitimado, por muy elecciones democráticas que haya llegado, hay una serie de cosas que le pertenecen a cada ser humano y que ningún gobierno o persona o empresa o poder se los puede quitar. Es decir, que
ese grupo de cosas, a donde vaya la persona va a ir con su dignidad, porque todos dejamos con nuestra propia dignidad donde quiera que vamos, está en nosotros. Entonces dijeron ellos, no importa que la persona esté en China, esté en México, esté en Estados Unidos, no importa dónde vaya, esa persona se va con su dignidad a donde quiera que vaya. Entonces ellos empezaron a delinear todas aquellas cosas que todos los ciudadanos, todas las personas compartimos y que tenemos en común y que es bueno para nosotros. Vean, aquí está el aspecto moral. Y todo esto se le llamaron los derechos humanos. ¿Dónde podemos ver esta serie de enunciados que ellos hicieron? Los vemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí lo buscan en la página de la ONU y ahí están los derechos humanos. Son 30 artículos. Perdón, esos derechos humanos se crearon antes de la Segunda Guerra Mundial. No, esos derechos humanos fueron después, pero no se crearon, sino que se reconocieron. ¿Por qué se reconocieron? Porque miren, por ejemplo, lo que yo les decía ahorita, si alguien, ustedes creen, fíjense, hicieron reflexiones más sencillas, más o menos como la que yo les propongo a ustedes. Yo les decía hace ratito, ¿alguien otorga la vida? ¿Un humano la otorga? No. ¿Alguien la quita? ¿Sí? Tengo el derecho de quitarle pero ¿tendría el derecho legítimo? No. Si lo hago, lo estoy, ¿qué? Estoy cometiendo un delito, ¿no? Y es más, vamos a suponer que no existiera un código penal aquí. Si yo matara a una persona, yo estoy seguro que todos van a decir que hice mal. Y no lo vemos porque la ley nos lo diga, sino es una opción, ¿verdad? Cuando alguien comete algo malo, algo injusto, todos reaccionamos luego nuestra mente en algo que tenemos adentro que decimos hizo algo malo. No necesitamos saber la ley, sino que ahí está, sabemos que sabe. Entonces a partir de ahí vamos a pensar. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, aquí el señor José tiene derecho a vivir? Sí. Claro. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo se llama? Teresa. ¿Ustedes creen que Teresa tiene derecho a vivir? Sí. Claro que sí. Y podríamos decir que así como ellos dos tienen derecho a vivir, aquí la señora también lo tiene, Sí. ¿verdad? ¿Y verdad que todos tenemos derecho a vivir? Claro. ¿Es lo justo o no? Sí. ¿Alguien podría decir que tenemos derecho a quitarle la vida a alguno de los que estamos aquí? No. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué? Porque todos tenemos el mismo valor. Lo tenemos. Entonces, así fueron esos razonamientos que ellos llegaron a. No es que lo hayan inventado, sino lo fueron descubriendo. Entonces, el primer derecho que ellos definieron fue el derecho a la vida. El derecho a la vida. Segundo derecho a la libertad. Y así se fueron. Entonces dice, bueno, pero el ser humano para vivir, para ser libre, necesita ¿qué? Comer. Entonces tiene un derecho a la alimentación, pero dice, bueno, pero si no cuenta con los medios económicos para adquirir los alimentos, entonces ¿a qué necesita tener derecho? Al trabajo. Nadie le puede negar el trabajo, ¿no? Tanto sea honrado, dices, tiene derecho a ganarse la vida honradamente. Así lo decimos, ¿no? Pero si tiene derecho al trabajo, pues también va a tener derecho, obvio, a la seguridad social, ¿no? Y así nos vamos, se van abriendo los nuevos derechos que se han mermado. ¿Por qué? Pero por cuestiones políticas, ¿o no? Por cuestiones políticas y económicas de mercado, que es lo que ha vulnerado al derecho. No, lo hemos ahí trastocado, pero realmente en nuestra mente el derecho está, porque es lo justo. Eso no lo mueve nadie. Bien, entonces vamos a esa parte de la dignidad. Entonces apelamos al mismo sentido para con los animales. ¿Sí? Decimos, ok, ellos también son seres vivos, ¿o no? También sienten. Ahora, se comportan de acuerdo a sus capacidades, pero no por eso el ser humano tiene el derecho de pasar sobre ellos y hacerles daño. Sin embargo, eso es lo que hemos hecho históricamente. Pero una manera de entender el derecho también es pues resarciendo todas las conductas no tan correctas que hemos hecho. Por ejemplo, el derecho al medio ambiente es un derecho tendiente a esas cosas. Ahora hablamos, por ejemplo, de desarrollo sostenible, ¿no? De medio ambiente sano, medio ambiente adecuado, que más allá que sean términos que se pueden debatir o no, que sean correctos o no, pero por ejemplo, son formas que de alguna manera los estados o los sistemas normativos han llevado para que el desarrollo no sea tan devastador ni tan devorador de la naturaleza, ¿no? Pero hemos ido poco a poco. Y entonces en la Ciudad de México precisamente se ha trabajado en el derecho de los animales. Y no sé si sepan ustedes que
En diciembre del año pasado hubo una reforma constitucional en materia de bienestar animal. ¿No? No. Bueno, esta reforma a la Constitución, sobre todo el artículo 4, párrafo 7, nos habla de la prohibición del maltrato animal. Entonces, fíjense, ya está en la Constitución Federal la prohibición del maltrato animal. Mientras en la Ciudad de México hablamos del derecho de los animales, y obviamente hay otras leyes, que ahorita las vamos a ir hablando, pero ya específicamente en nuestra Constitución, en el artículo 4, párrafo 7, nos está hablando de la prohibición del maltrato animal. Entonces, ¿qué creen que, si ya la Constitución nos dice, qué creen que tenemos que hacer todos? Respetar la ley. Respetar la ley, cumplirla, porque aparte nos habla, dice que el Estado debe garantizar la protección de los animales. Y ahorita les voy a explicar unos casos de lo que significa cuando ya se fija en la ley, o sobre todo en la Constitución, el derecho. Ahorita les voy a explicar con casos que nosotros llevamos a cabo y los cuales nos ha servido precisamente la reforma constitucional. Pero bueno, fíjense, volvemos a la Constitución de la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México nos habla de el bienestar animal. Yo aquí pongo tres teorías jurídicas del derecho de los animales, los cuales se han ido investigando a lo largo de la historia. Son tres corrientes del derecho de los animales que han ido trabajando en distintas partes del mundo y algunas han tenido, digamos, más efecto en unos países y otras más en otros. Por ejemplo, el bienestarismo es la teoría que más ha permeado aquí en nuestro país, sobre todo en la Ciudad de México, porque hablamos del bienestar animal. En la Ciudad de México, todas las campañas que ustedes vean en favor de los animales, siempre vamos a decir el bienestar animal. Siempre. ¿Por qué? Porque esto obedece a que lo que la ley nos señale que entendemos por bienestar animal es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, la Ley de Protección del Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, en el artículo 1 de la ley, en el párrafo 1, nos habla que se le debe garantizar a los animales al menos los llamados 5 dominios. Son estas 5 garantías de bienestar animal que deben de tener los animales, que es la alimentación, el agua, la salud, el sano esparcimiento, el que convivan, el que se desarrollen de acuerdo a su propia naturaleza, a que vivan libres de ansiedad, libres de violencia y de maltrato. Esto es esencialmente lo que es, así como nosotros tenemos los derechos fundamentales que ya les comentaba, así ellos tienen esta protección, digamos, estos mínimos indispensables que se encapsulan en el bienestar animal. Entonces, en México nos ubicamos precisamente en la teoría del bienestarismo, que es la que ha permeado aquí, ¿no? También existe otra teoría, que esta es más radical. Esta teoría no necesariamente se ha implementado quizá en algún país, pero en unos sí ha tenido más fuerza que en otros. Esta es la del abolicionismo. Esta teoría es quizá la teoría más radical que hay en el derecho de los animales y es precisamente erradicar toda forma de violencia hacia los animales. Toda forma, todo lo que signifique, pero es radical, ¿por qué? Porque también propone que las personas ya no, por ejemplo, ya no consuman carne animal. Entonces vean cómo es una cuestión más difícil de explicar, más compleja. Quizá en unas culturas van inclinadas más al vegetarianismo, pues quizá ahí sí puede ser, ¿no? Pero aquí no. Entonces por eso esta teoría no ha permeado tanto en nuestro país. En serio, estamos más en el bienestarismo que en el abolicionismo. Y aquí viene una teoría que a mí me gusta mucho porque va relacionada, de hecho aquí me equivoqué, pero derechos humanos iba acá arriba. Pero bueno, va en el poshumanismo. Nosotros, ¿se acuerdan que les decía yo que en 1948 se generó la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Entonces, los derechos humanos aquí estaban en 1948 y a partir de esto de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una carta inspiracional que motiva a los estados a que sus leyes, todas las leyes de los países se amolden o se adecuen a lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, nosotros lo tardamos, porque lo hicimos hasta junio del 2011, cuando la Constitución señaló ya los derechos humanos, nos tardamos, fíjense, desde el 48 hasta el 2011, nos tardamos un poquito, ¿no? Pero bueno, ya quedó, ya lo hicimos, ya íbamos en ese camino. Pero fíjense,
Ustedes, luego aquí la pregunta del millón. ¿Ustedes saben cuál es el país que más tratados internacionales en materia de derechos humanos ha firmado? ¿Sería Suiza? Podría ser Suiza. ¿Quién más? ¿Quién dice? Otro país a lo mejor que... México. Noruega. México. México, fíjense lo contradictorios que somos, ¿no? O sea, Sí. fíjense, México es el país que más tratados internacionales en materia de derechos humanos ha firmado. Fíjense, ¿eh? Todo firmamos, pero no los hacemos. O sea, fíjense, teníamos más tratados firmados por acá. Desde el 48 firmamos cuanto tratado en materia de derechos humanos. Firmamos. Sí, firmamos. Pero ¿qué pasa? Nunca adecuamos nuestra constitución, sino hasta junio de 2011. Fíjense. ¿Y saben por qué lo hicimos? ¿En 2011? ¿Saben por qué dimos el camino poco a poco? Porque, o sea, para que llegáramos al 2011, hubo otros intentos de reconocimiento de derechos humanos en México. Pero ya fue el 2011 cuando ya de plano tuvo que ser. Pero los avances siguieron desde antes. Pero ustedes saben por qué en México, por ejemplo, se dio apertura a los derechos humanos. Porque estamos bien fregados, yo creo. Por tanta injusticia. ¿Ustedes creen que los gobernantes aquí dijeron, no? Vamos a hablar de derechos humanos. No, fue una imposición de afuera. Y adivinen por qué fue. ¿De qué país nos impusieron eso? Ahí va la pista. En 1994 pasaron muchas cosas, ¿no? Un año frío. Pero sobre todo fue que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. Pues resulta que nos condicionaron para entrar al tratado, para ser aceptados, porque pues era Estados Unidos, grandote, económicamente, Canadá y México. Entonces, para que jugáramos en las grandes ligas de la economía, nos dijeron, sí, pero tienes que lavar la cara mucho, ¿no? Entonces ahí fue la apertura de los derechos humanos. Y en esos años, afuera, por ejemplo, se formó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? En esos años fue. Y años después, incluso fue la nueva Suprema Corte. Y de ahí fue como empezó, fíjense cómo es un largo caminar, hasta llegar a junio del 2011. Ya de plano, pero vean, los derechos humanos entraron en México fue porque a los gobernantes les torcieron la mano, no les aprobaban el Tratado de Libre Comercio, si no empezaban a ver la apertura de derechos humanos. Y fueron tres tipos de apertura. La primera fue en materia de derechos humanos, la segunda fue la apertura democrática. ¿Y se acuerdan que a partir de ahí ya como que les empezaron a dar ciertos gobiernos? Y la otra pues fue evidentemente la comercial, ¿no? Que ya entró las mercancías, los productos, ¿no? Que era lo que nos interesaba, ¿no? Esa era la fuerte, que ellos eran la que querían, porque acuérdense que gobernaba Salinas de Gortari, ¿no? Entonces Salinas de Gortari venía ya desarmando todo el sistema que había funcionado, ¿no? Todo el sistema aquel de la empresa que el gobierno mexicano tenía muchas empresas, tenía muchas paraestatales, y la economía era más interna que externa. Entonces él decía, México no va a crecer más, porque se vende para él solito, o sea, el comercio es interno, tiene que crecer, tiene que entrar a la globalización. Entonces, ¿qué hizo? Pues tiene que hacer el Tratado de Libre Comercio. Pero los estadounidenses no le daban la entrada al tratado si no daba esas aperturas. Y la cuarta que tenía que haber dado y que postergaron, adivinen cuál es. La que era en cuestión de derechos laborales. Ahora saben que hay juicios laborales. Ya no hay las juntas, ya no. O sea, ellas atienden los asuntos que para se quedaron, pero ya ahora ya son juicios laborales. Eso desde el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el primero desde el 94, Estados Unidos lo puso como una condición y habían dado un tiempo para que los sueldos se equipararan a los de Estados Unidos. Era un lapso de 5 años en el que le dijeron, sí lo vamos a firmar, pero te comprometes a 5 años, a que en 5 años vas a aumentar de forma gradual los sueldos para que los equipares más o menos a lo que Canadá y Estados Unidos.
Díganme si se cumplió o no se cumplió. No. Pues no, porque aparte luego se vino el desastre económico, ¿no? Se vino la devaluación de diciembre. Pero esas eran las 4 condiciones. Esas eran las 4 condiciones. Por eso ahora que firmaron el TEMEC, dijo a Estados Unidos, no me la vuelves a hacer. Si no haces la reforma en materia laboral donde tus derechos laborales, que son sociales, los eleves a derechos humanos, no te firmo el tratado. Y adivinen qué creen que pasó. Pues que así se convirtió, ¿no? Porque por eso fue la reforma laboral, por eso es que ahora existen juicios laborales, y por eso es que existe un capítulo, el capítulo 13 del TEMEC, que dice que los países firmantes del tratado se obligan a observar los tratados internacionales en materia de derecho laboral como derecho humano. Es decir, cualquier persona que tenga una demanda y una controversia laboral puede invocar los tratados internacionales porque son constitución en cuanto a materia laboral. Vean a lo que estamos obligados. Ahí fue para bien. Pero yo trabajé en las juntas, tanto local como federal, de conciliación y arbitraje. Y llegué a ser juez. Pero usted no se imagina el rezago histórico que existe. Ahora sé que ya las juntas, yo ya estoy jubilada, ahora sé que ya las juntas no permiten que ingrese ninguna demanda, sino que esas juntas que quedaron están tratando de desahogar todas las pruebas de los juicios que ya empezaron. Sí. Pero ya no hay ventanilla abierta y ahora se van a lo que ustedes dicen. Y de hecho primero, ahora tienen que ir lo primero es obligatorio irse a la audiencia de conciliación. Si no van a la audiencia de conciliación no pueden entrar, salvo algunas cosas. Por ejemplo, si fue acoso laboral, acoso sexual, eso sí entra directo a juicio. Si no, pero todo lo demás, primero agota el centro de conciliación en la audiencia, si no les dan su constancia y ya le cierra el juicio. ¿Sí? Pero fíjense cómo ha ido avanzando, ¿no? O sea, ha sido difícil el camino, ha sido difícil. Entonces, esa parte, los derechos humanos en México han tenido un lento y largo camino. Lento. Pero ahora el derecho tiene muchas vertientes, pero tiene sobre todo dos importantes. Lo que es la ley, que ese es el largo trajinar lento aquí, pero el desarrollo que se genera, el pensamiento jurídico, los conceptos, la filosofía, esa va obviamente mucho más rápido que la de abajo. ¿Sí? Entonces esta propone, analiza, ve la realidad y le está diciendo a los gobernantes, mira, es que esto, a veces hacen caso, a veces no, pero va avanzando aquí. Entonces jurídicamente, académicamente, ya vamos aquí, en el poshumanismo. ¿Por qué? Ya estamos en el poshumanismo, porque ya no solamente pensamos en el derecho de los humanos, sino ahora estamos también tutelando el derecho de los animales, porque ellos no van a poder defender su propio derecho. O sea, tienen el derecho, claro, tienen la existencia, como yo decía, existen, igual que yo, es innegable que tienen el derecho a existir, pero su derecho ellos no lo pueden pelear por sí mismos. Y es aquí donde incluso la discusión en la academia está. Hay abogados o juristas que nos dicen que los animales no pueden tener derechos, que no pueden contraer obligaciones, y entonces nosotros les decimos pues, que estamos a favor de los derechos y les decimos, bueno, un niño tampoco puede contraer obligaciones, tiene derechos, interés superior de la infancia, y de hecho tiene la doble protección de derechos humanos. Tiene derechos humanos por el simple hecho de existir y tiene los derechos, la atención especial del interés superior de la niñez. Entonces, tiene la doble protección. Entonces, si llevas ese pensamiento así que porque no pueden contraer obligaciones, pues entonces tampoco los niños. Y claro, pues tienen, ¿no? Pero vean la concepción. Y entonces, aquí vienen precisamente todas esas discusiones se dan en el posthumanismo. Por ejemplo, otra parte del posthumanismo, la vamos a tocar rápidamente, es, por ejemplo, ¿han escuchado hablar de la inteligencia artificial? Sí. Y por ejemplo, hay todo un debate, ¿no? Incluso en Hollywood hay actores que dicen, es que los estudios ya van a usar mi voz, o ya me tomaron un gemelo ahí de inteligencia artificial y ya no me van a contratar, ¿no? Van a crear un actor ahí
y va a ser eterno. Por ejemplo, creo que le pasó a Tom Cruise. Tom Cruise creo que le querían dar no sé cuánto dinero por usar su imagen y que él estuviera de acuerdo que firmara, y ya a partir de cuenta pues que iba a poder, iban a haber versiones de Misión Imposible 3000, ¿no? Ya cuando iba a envejecer el actor, la inteligencia. ¿Qué pasa ahora? Los autores, los que escriben canciones, los que escriben novelas, pues ven que sus derechos están en riesgo. Y eso es una cosa que ni siquiera se sabe cómo se puede legislar normal, ¿no? Porque es una situación compleja, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se van al chat GPT y le ponen, redáctame un poema que hable de las tardes de verano, pero redáctalo como en el estilo, como si lo hubiera hecho Federico García Lorca, y el chat GPT lo va a hacer. Y luego le dicen el mismo poema, pero como si lo hubiera redactado Miguel Hernández. Y lo va a hacer. Pero yo, bueno, ese es mi pensar. Esto de la inteligencia artificial apenas tiene un inicio, de hace unos años. Sí. Pero yo me pregunto, ¿qué será de nuestro mundo cuando esto se empiece en la plenitud de la inteligencia artificial? Yo creo que ya no nos va a tocar verlo, no, pero va a ser algo que los humanos vamos a dejar de ser tan importantes como la inteligencia artificial. Y lo que usted dice tiene toda la razón, y les voy a poner dos casos del peligro que es. Voy a poner dos casos. Fíjense, el primero, Google empezó desarrollando su inteligencia artificial. Entonces, ponían a los ingenieros de Google jugando maliciosamente. Entonces, no sé si vieron que en Google Imágenes hubo un momento en que, ponme imágenes parecidas a tal. Y sí saben lo que hacían ellos. Ponían, por ejemplo, unas personas de África, y los ingenieros de Google programaron para que, fíjense, que la inteligencia artificial tuviera desarrollo racista. Y entonces ponían unos orangutanes, equiparaban, vean lo que es. O sea, cómo es manipulable. Otro ejemplo, ustedes, no sé si sepan que, por ejemplo, en las guerras ahora en Estados Unidos, ya no reclutan ellos como antes, que iban a las escuelas, a las ciudades a reclutar a los soldados, a muchos de ellos. Ahora reclutan en las convenciones de gamers, de jugadores. Y los reclutan ahí a los muchachos, son hábiles en los juegos de guerra. A estos muchachos se los llevan al Pentágono y son los que se encargan de las guerras, los bombardeos teledirigidos, por ejemplo, a las zonas de allá de Hezbollah y todo eso. Pero aquí es donde viene lo importante. ¿Qué pasaba con el soldado que peleaba frente a frente con el oponente? Había ciertos protocolos, ¿no? Por ejemplo, ellos cuando decían, ponemos la banderita blanca, nos damos una tregua, no nos atacamos. Y obedecía al honor, ¿no? Y era el otro, se reconocía en el otro porque se reconocían como soldados que peleaban frente a frente. Es como en la calle, ¿no? Cuando en el barrio se trataban un tiro de guantes, pues decía al otro, ¿no? Había un honor. Pero aquí, ¿qué pasa? Ya la guerra está despersonalizada. ¿Por qué? Porque imagínense, son jóvenes que les pagan por jugar, tal cual. Que ven el juego hecho realidad en ellos porque les dan la ropa militar, pero están en oficinas cómodamente, con aire acondicionado, con todos sus servicios, y están en las pantallas jugando. Y estos muchachos están encargados de teledirigir los bombardeos. ¿Y qué ha pasado? ¿Ustedes creen que a la tecnología te invierten miles de millones de dólares? No sé si han sabido que, por ejemplo, Estados Unidos bombardea por error mezquitas. Estados Unidos bombardea por error escuelas. ¿Ustedes creen que con los miles de millones de dólares que invierten, de veras se equivocan? No. Es que a estos jóvenes les parece juego. Ay, mira, si me ordenaron bombardear esa cuestión estratégica para ir a la escuela, pues de juego. Porque no ven el dolor en la persona, no ven el sufrimiento. Se les hace una cosa chistosa porque no están viendo al que sufre. O sea, porque es lo mismo que el juego. Estamos deshumanizados. Exacto.
Porque ellos nunca no conocen un campo de guerra en persona. Y yo no digo que lo tengan que conocer, no, sino que lo que me refiero es que el que sabe lo que duele cuando alguien se cae de la bicicleta y se raspa, sabe lo que es el dolor. Entonces, a eso voy. Dos militares, el enemigo aquí lo tengo yo, me reconozco en él porque sabemos lo que es el dolor y la muerte. Pero estos muchachos que se la pasaban jugando en su casa y ahora pues ven el mismo Xbox, ahora en el Pentágono, ¿no? Entonces de juego, por estar aburridos, ahora, pues mira, me mandaron, pues también los llevamos a la mezquita, vean, al hospital. Y se les hace juego, ¿por qué? Porque no ven el dolor de las personas, porque están a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Ahora imagínense, toda la inteligencia artificial, quieras o no, es controlada por seres humanos y programada por un ser humano. ¿Qué pasa si se nos filtra por ahí un radical? ¿No? Y aparte tenemos, el internet sobre todo tiene ciertas cosas que decimos, se ha creído, no sé si ustedes sepan, pero que en el internet se tiene como una regla no escrita de que se dice el internet es libre, ¿no? Como que el internet no estuviera regulado. Y los gobiernos pues, no avanzan el internet y la tecnología tan rápido que no da para estar regulando todas las cosas, porque es muy rápido. Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial ahorita ya lo usamos cualquiera, todos la tenemos. Cualquiera que tenga WhatsApp ya está ahí. ¿O no? Es más, hasta para hacer estos caricaturas. Queremos mandar un emoji, un sticker, mándame esto y ya lo crean. O sea, todos estamos usando la inteligencia artificial. Entonces, imagínense si el gobierno a ningún gobierno del mundo le da para regular todo esto. Vean la dificultad. Y eso es precisamente lo que estamos en el posthumanismo. A ver, perdón, yo no sé usar el internet para lo básico, pero por ejemplo, a raíz de la serie que yo creo que todos la han de haber visto, ¿no? Adolescencia. Ahí estamos hablando de un internet, como me dice mi nieto, negro. Abajo del internet existen ciertos programas que están terribles, digo, que cuesta trabajo entrar, pero algunos entran. Y yo creo que este chico, si se dedicaba desde que llegaba hasta la 1 de la mañana a ver internet, ese negro, se le hizo fácil acuchillar a la otra chica, ¿no? Claro. Lo que usted dice, hasta este momento, nosotros de la internet que estábamos hablando era de esta. Ajá. Y si usted es un experto en eso, digamos que esta es la liga en la que todos jugamos aquí, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿ustedes han oído hablar de la red profunda? Sí. ¿Sí? Es una red que no está en esta capa, sino está en otras capas. Y esa es la red precisamente a la que se refiere usted. En esta red se da el tráfico de órganos, de personas, de drogas. De prostitución. Aquí se da. Y lo mismo van a traficar con armas de destrucción masiva, que van a... Así, está aquí, en esta parte. Si no podemos controlar esta y nos sorprendemos de esta, imagínense de toda esta otra. Entonces, estamos en esa realidad, ¿no? Estamos en esa realidad, por eso tiene importancia de lo que aquí les propongo yo y de lo que decía aquí el señor José. De decir, bueno, nosotros respetarnos, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que ir a ese regreso, a esos sentimientos de decir, vamos a ser más fraternos, más considerados todos. Porque si de por sí, ¿ustedes han visto a los niños con esto? Sí, qué horror. ¿Verdad que son más insensibles? ¿Verdad que ahora están en niños que no deberían estar en niveles de estrés, ahora están en estrés? Quítenle esto a un niño y el niño no sabe qué hacer. Y está así. ¿No? Y no es muy parecido a cómo están los adictos. ¿Cómo están qué? Como están los adictos, las personas que están adictos. La ansiedad. Le dices a un niño, juega con... ¿Y qué hago? Le quitas el teléfono y pues juega. ¿A qué? No tiene ni idea. No, porque les matamos la capacidad de la imaginación. O al menos la dormimos ahí. ¿No? Van a una fiesta los niños, todos están riendo. Contratan al payaso a mano y los adultos son los que nos reímos porque los niños también. Bueno, y es
Eso algunos, porque muchos adultos. Nos invitan a una comida y ¿cómo estamos con ustedes? Todo. Ahora hasta los bebés se entretienen con el Estaban niños, ¿no? Vean, ¿no? Si ya teníamos los problemas que la sociedad tenía por la propia inercia de la vida, ahora imagínense todos que estamos aislados y despersonalizados, todos estamos en la red. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo contrarrestamos? Pues en el sentido contrario, viéndonos en el otro y diciendo, ok, ¿no? Pues sí, a lo mejor, y aquí es la parte que voy a volver a la Constitución. Fíjense, la Constitución de la Ciudad de México a mí me gusta mucho, es muy bonita y sobre todo el artículo 13 va a ser bien, porque obviamente pues, habla de los animales y de los derechos de los animales, pero a mí me gusta que la Constitución nos dice, toda persona tiene el deber ético, luego dice la obligación jurídica, pero antepone el deber ético. ¿Y aquí qué nos lleva a decir? Como personas, ¿no? Sí, la obligación jurídica pues, nos la señala la Constitución, claro, y la ley es coercitiva y coactiva. O sea, la ley, quiero o no, aunque no lo diga así, sabemos que la ley tiene su parte coercitiva y su parte coactiva. Pero la ley, la Constitución nos está diciendo, pero tienes el deber ético, o sea, que parta de ti, ¿no? De tu dignidad, de tu cognoscencia, de tu racionalidad, de tu empatía, de tu fraternidad, que salga esa parte que digas, voy a verme en el otro, voy a reconocerme en el otro y por eso dice el deber ético. El deber ético, la consideración hacia la otra persona. ¿Qué es difícil en la Ciudad de México? ¿Qué es complejo? Claro, porque ¿cuántos millones somos? No, por eso les preguntaba ahorita, hace ratito, ¿qué tal les fue en el tráfico? Yo sé que es difícil, yo sé que es pesado, todo nos toca. Pero a lo mejor, si hacemos cositas pequeñitas, a lo mejor vamos cambiando de a poquito, ¿no? A lo mejor nos hacemos bien el día. No vamos a cambiar la realidad porque somos millones de personas. Y aparte, pues si preguntamos quién se quiere ir, yo soy el primero que levanta la mano y digo, no, porque aparte a mí sí me gusta mi ciudad. Yo nací aquí soy feliz, con todas las dificultades, pero yo extraño mi ciudad. Cuando he ido de viaje extraño mi ciudad. Es así. Uno está acostumbrado. El tráfico, el caos. Con todo. Yo siempre les digo, yo me acuerdo cuando era niño, el metro, yo me sorprendía, era muy bonito, porque era muy limpio, era muy seguro. Tenía, y yo no sé si se acuerdan ustedes, habían unos cuadros así, y mi hermano y yo jugábamos una cosa. Tenía el promedio, tenía unos cuadritos chiquitos, y tenía uno, por ejemplo, 1.20, 3.40, era el tiempo estimado que se hacía el recorrido del metro de una estación a la otra. ¿Se acuerda usted? Y mi hermano y yo jugábamos, sacábamos el cronómetro y hacíamos la prueba. A veces se pasaba, a veces no, pero se pasaba o se retrasaba por segundos. Por segundos, ¿Sí se acuerda usted cómo estaban los minutitos? Fíjense qué bonito era, ¿no? Era bonito. Pero entonces, como yo soy nostálgico, digo, mi ciudad yo me acuerdo. Ahora, también hay cosas que no me gustaban de ese tiempo, porque la ciudad, a mí me tocó los 80s, en los 80s, yo me acuerdo, pues era ya una ciudad decadente, ¿no? Sí. Ya era una ciudad que ya venía en un, así como venía el gobierno, ya que estaba, ya cansado, todo, ya. Yo siempre le digo a mis hijos, si ven la película de Medusos, así se veía la ciudad. Los camiones ya echando como contaminación y todo. Había partes del centro que no se podía caminar. Pero esto ha cambiado. Esto ha cambiado. Por ejemplo, ¿qué cosas bonitas tenemos ahora en la ciudad? Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir los domingos a Paseo de la Reforma. A mí me gusta que prácticamente casi en cualquier colonia hay parques y la gente está haciendo actividad. Ejercicio. Los pilares, yo veo gente corriendo, yo veo gente en bicicleta, veo gente con perritos, ¿no? Aunque digo, bueno, pues, están con la cadena, pero bueno, vamos a esa parte. El cablebús es una maravilla. El cablebús, ay, se ve bonito, ¿no? Los nuevos trolebuses. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una cosa, yo me acuerdo cuando iba del lado de Iztacalco,
ahorita que, no más, Iztapalapa, está Cablebús. Esas colonias que tomaban el Cablebús así, hay colonias que no se podían pasar, o iba uno en micro y era peligrosas, pero el Cablebús, donde llega un nuevo servicio de esos como el Metrobús, como el Cablebús, lo transforman, lo pintan, le meten más vialidad, le meten más patrulla, le meten más vigilancia. Entonces, sí podemos hacer las cosas y sí vamos haciendo las cosas poco a poco mejores, ¿no? Entonces, fíjense, en Reforma la gente haciendo ejercicio, yo he visto a las señoras, por ejemplo, haciendo la zumba, los pilates, pues, Y qué en bonito. los parques, ¿eh? Y los parques, En cada municipio, delegación, alcaldías. claro que sí hay. A mí me gusta mucho, por ejemplo, esto que hacen los pilares, en Iztapalapa, las utopías, ¿no? Y ahora, yo cuando escucho orquestas o grupos de música, por ejemplo, de muchachos, de coros, música clásica, pues vean, o sea, sí somos, sí podemos hacer las cosas. Lo que pasa es que, pues sí, transformar algo del tamaño de la Ciudad de México, pues Perdón, yo el sábado regresaba con mi esposo de Cuautla y nos equivocamos y nos fuimos no por Cuautla, sino por México Cuautla. Pero de verdad nos dio muchísima tristeza pasar por colonias que ni decían el nombre, todas apagadas, que no tenían la viabilidad pintada. Y yo me decía que estas colonias no tendrán un líder para poder alzar la voz y convertirla de verdad en una ciudad que supiéramos dónde estábamos. Ignacio Zaragoza hasta después, o sea, nos tardamos 2 horas para llegar aquí, pero por la vialidad, era un caos, pues. Y yo digo, toda la persona que vive aquí no podrá manifestarse para que atiendan esos lugares que, como tú dices, ¿no? Cada vez están más desarrollados, pintados. Hasta que llegamos al metro, creo que nos sentimos seguros. ¿Verdad? Sí, porque aquí ya estaba la civilización. Pero pasar por esas, de verdad, creo que era Iztapalapa o no sé qué, de verdad, daba tristeza, pero me daba tristeza más los habitantes de ahí. ¿Cómo era posible que estuvieran tan aislados de la civilización? Sí, y miren, la ciudad, pues, obviamente es una ciudad grandísima. Hay alcaldías que bien podrían ser países. Por ejemplo, mencionaba Iztapalapa. Iztapalapa creo que ya tiene más población que la que tiene Uruguay. Así es. Uruguay tiene como 3 millones de personas y creo que Iztapalapa ya tiene más de 3. Y hay muchas Iztapalapas. Y muchas Iztapalapas, como hay muchas alcaldías igual, ¿no? Pero sí se ha ido cambiando, porque aparte de la Ciudad de México, las personas de la Ciudad de México tienen una cosa que los distingue y es mucha participación. Tienen mucha participación. O sea, son gente que se manifiesta, que se expresa, ¿no? Entonces esto ha ayudado. Y vamos así, y como les digo, hace rato les mencionaba la cuestión de los parques. Por ejemplo, si nuestra Constitución dice, el bienestar animal, pero artículos anteriores a este dice el derecho a la movilidad, y hay un derecho muy bonito que considera la Constitución, es el derecho a la ciudadanía, el derecho a la ciudad. O sea, este derecho a la ciudad nos habla del derecho de disfrute o al disfrute de la ciudad. O sea, la ciudad debe de ser disfrutable. Por ejemplo, hace muchos años, yo no me acuerdo que, por ejemplo, las autoridades hubiera tanta oferta cultural. Hubiera, por ejemplo, fíjense, yo tuve la oportunidad de venir el día de la primavera. En todo el centro, y en alcaldías, pero yo estuve en el centro, había un escenario aquí, hubo un momento de la revolución, o sí, todo. Y la gente sabía, y había lleno de gente. Yo dije, qué bueno, porque yo me acuerdo que antes pues no había esas expresiones culturales, no había esas manifestaciones culturales. Entonces, qué bueno, ¿por qué? Porque ahí es donde se hace patente el que la Constitución de la ciudad dice el derecho a la ciudad. Y es el disfrute del derecho a la ciudad en todas sus formas, culturales, de esparcimiento. Por ejemplo, tengo la duda si se llevó a cabo lo de los niños allí en el Zócalo, pues creo que era contingencia, creo que lo habían suspendido.
pero hubo, por ejemplo, el martes pasado, que fue martes ciudadano, estuvo una cuestión de la lectura ahí, del lector. O sea, son cosas muy bonitas, ¿verdad? Cosas que nos hace patente lo que la Constitución dice, ¿no? Que no solo está enunciado ahí como, pues el derecho a la ciudad, no hay ofertas, no, ahí están las ofertas, para los jóvenes. Por ejemplo, en materia de educación, hay un proyecto muy bonito que se hizo en la administración pasada en la ciudad, que es la Universidad Rosario Castellanos. Muchos jóvenes que quedaban afuera por las circunstancias que fueran, ahora tienen esa oportunidad de ir y no se les cobra. ¿Por qué? Porque es el derecho humano a la educación. Y ahí vamos, ¿no? Y ahora es un proyecto que se hizo nacional, con todo lo que eso significa, con toda la dificultad de echar adelante algo nuevo, claro, pero lo nuevo siempre significa un reto, ¿no? Y es bonito. Pero, perdón, ahí voy otra vez. No hay una regulación para las escuelas particulares. No es posible que un niño que va en pre-kinder pague 25,000 pesos. No es posible. Si todos tenemos derecho a la educación, debería de haber un tabulador aplicable a esos colegios particulares, ¿no? Y más porque, mire, obedecen a leyes de mercado, ¿no? Sí, oferta en mercado. Pero se comportan como sociedad civil. O sea, muchas de esas ni siquiera pagan impuestos, Claro. porque son asociaciones civiles, pues, no, asociación civil y cobran muy caro. Carísimo. Son regulaciones que pues faltan, ¿no? Siempre en los gobiernos, en las ciudades, siempre va a haber, en cualquier país, siempre hay cosas por mejorar. Siempre hay cosas en las que se puede evidentemente regularlas. Nosotros, por ejemplo, ya metiéndonos en los comentarios, quiero hablar de casos, pues ya más en materia animal, materia de bienestar animal, nosotros nos ha tocado ver asuntos, por ejemplo, de aseguramiento de animales, ¿no? Por ejemplo, que a veces las fiscalías no entienden que los animales no son cosas, y todavía los aseguran como aseguran a los coches cuando se ven en un accidente. ¿Sí han visto cómo dejan a los coches afuera de las fiscalías? Muchas veces las fiscalías consideran que los animales son cosas como los carros y entonces los tienen asegurados y esto obra en detrimento de la salud de los animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes se promovían amparos y los juzgados de distrito nos decían es que no procede el amparo porque son animales y el amparo pues es obviamente para protección de derechos humanos. Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí es donde viene la otra parte. Nos dice la Constitución, en la Constitución Federal, en el artículo 4, párrafo 7, que el maltrato animal está prohibido en el país. Eso ya lo dice nuestra Constitución Federal. Y adivinen qué, a nosotros nos rechazaban los amparos antes, como les digo, porque es que los amparos son para proteger los derechos de las personas. Pero, gracias a esta reforma, a nosotros ya nos concedieron la primera suspensión de plano en el aseguramiento de un animal. Y precisamente nosotros redactamos esta demanda de amparo señalando que ese animal, ese perrito que se llama Aries, estuvo casi 2 meses asegurado por un ministerio público. No lo dejaba de volver a su casa y lo tenían asegurado. Y nosotros, la Agencia de Atención Animal, lo solicitamos y no. Entonces nos tuvimos que ir al amparo. Redactamos nuestra demanda de amparo, la presentamos en línea y luego aquí viene la parte que como abogado desea usted cómo interpretar a los abogados. ¿Cómo se trata? Cuando redacté la demanda de amparo dije, bueno, ¿cómo le pido al juez de distrito, ¿no? ¿Cómo le hago ver que si bien no es un ser humano, para que no me vaya a sobreseer el amparo, porque lo va a sobreseer, ¿qué artículo que 61? Dice, pues no hay, porque no es ser humano. Y ahí teníamos dos cosas. Primero, el que nosotros no éramos el quejoso. O sea, la Agencia de Atención Animal es una dependencia pública. Entonces, a veces acreditar el interés legítimo también. En la ley de amparo hay dos tipos de interés. El interés jurídico, que es el que directamente le afecta a la persona, y el llamado interés legítimo. Este interés le llaman difuso porque es, por ejemplo, ¿no?
Vamos a suponer que quieren construir una gasolinería ahí enfrente. Y los de la colonia dicen, no, pues nos va a afectar. Está un kinder al lado, por ejemplo. Ajá. Entonces nosotros decimos, no, les va a afectar a los niños. Entonces nosotros presentamos esa demanda de amparo por interés legítimo. No se ha construido, pero de construirse le va a afectar a la comunidad. Entonces va a afectar derechos humanos de la comunidad. A ese amparo hay que acreditarlo con interés legítimo. No lo tenemos directo, pero No existía ese interés. no existía. Pero vean la importancia, vean cómo el derecho va creciendo, vamos mejorando. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dije, ¿cómo le acredito al juez? ¿Cómo le digo al juez? En pocas palabras, ¿sabes qué? Soy la agencia de atención animal. Soy el encargado de dirigir la política pública del bienestar animal. Ahí hay un animal que está sufriendo, que está mermando, que tengo la opinión de un médico veterinario de aquí del hospital, que está diciendo que está mermando su salud. Está ahora privado de la libertad. ¿De cuál libertad? ¿De cuál libertad si se supone que ellos no tienen derechos? O sea, vean. Entonces, ¿cómo le digo al juez? Para que me lo den. Entonces, lo que hicimos, bueno, señalamos obviamente que en este caso estaba siendo maltratado el animal. ¿Por qué? ¿Por qué estaba maltratado el animal? Privado de la libertad. ¿El Ministerio Público estaba maltratando al animal directamente? No le pegaba, pero sí lo maltrataba. ¿Saben por qué? Porque en el momento en que no le garantiza el bienestar, acuérdense que hablamos de 5 dominios, ¿se acuerdan? Dijimos, evidentemente, el respeto a su vida, el derecho a la alimentación, a la salud, al esparcimiento, al desarrollarse conforme a su naturaleza, y hay un elemento más del que nos tenemos que sentir orgullosos. Hay una magistrada que se apellida García Villegas Sánchez Cordero. Ah, bueno, famosísima. Ella es famosísima por el asunto de unos delfines. Y porque ella fue la que generó la primera sentencia en México de la llamada familia multiespecie. Y esa familia multiespecie incluye a los animales, porque los animales forman parte de la familia. Es decir, un animal, hagan de cuenta, si yo tengo mi animalito, yo soy su tutor, él pasa a formar parte de mi familia. Pero esa tesis, que luego esa ejecutoria que luego se hizo tesis, es muy bonita porque dice que los animales no solamente forman parte de una familia, sino que contribuyen a esa familia. Ellos aportan a la familia. ¿Y qué creen que pudieran aportar los animales? Al cariño, compañía. Son terapéuticos muchas veces. Son terapeutas. Entonces, fíjense aquí, él aporta esa parte, la parte afectiva, la parte cariñosa a la familia. Entonces, esta tesis me sirvió precisamente para fundamentarle aquí a su señoría y decir, lo está maltratando porque no le está procurando el bienestar. Y la Constitución dice que prohíbe el maltrato. Y las autoridades, dice el párrafo primero, porque aquí otra cosa, el artículo primero de la Constitución, párrafo primero dice, y aquí es donde lo tuve que, dice que todas las autoridades en el orden de sus competencias están obligadas a procurar los derechos humanos, ¿no? Pero aquí dije yo, ese artículo cuando se redactó, todavía en la Constitución no se consideraban derechos de los animales, ¿no? Pero si hacemos una interpretación teleológica de ese artículo, ¿no? Cuando decimos teleológico es interpretar el fin, ¿qué es lo que busca ese? Entonces, ok, se está refiriendo a humanos porque el artículo decía de los derechos humanos y en ese momento no se le estaba reconociendo derechos a otro sujeto de derechos. Pero la reforma del 31 de diciembre de 2024 ya habla de derechos de los animales. ¿Por qué? Porque está prohibiendo el maltrato, ¿no? Y nos dice la teoría jurídica que cuando a alguien se le impone una obligación es porque a alguien se le otorga un derecho. ¿Sí? Entonces, aquí está la obligación es de todos de que no debemos maltratarlo. ¿En favor de quién? Exacto. Aquí en México nos dice, el maltrato está prohibido. No dice que el tutor, sino dice que todas las personas, todos, estamos en la obligación de no maltratar a los animales.
¿En favor de quién? Pues de los animales mismos. Quiere decir que ahí está reconociendo el derecho. Entonces fue lo que le señalé en esa parte del argumento al juez. Le estoy diciendo, su señoría, la autoridad responsable del Ministerio Público, al no permitir que vuelva con su familia multiespecie, le está creando una afectación a su bienestar. Lo está maltratando. ¿Y cuál fue la sentencia? Bueno, la sentencia todavía no la tenemos porque la audiencia es el 8 de mayo, pero yo ingresé la demanda en tribunal electrónico como a las 3:15 de la tarde. O sea, los juzgados de distrito para parte de materia penal es como debería funcionar toda la justicia, ¿no? Porque son rápidos. Entonces, a la tarde, a las pocas, como a las 2 horas, ya tenían todo de radicación, ya le habían asignado un número de expediente, ya le habían asignado juzgado. En la mañana, que yo me desperté, ya me amanecí con la noticia de que ya nos habían concedido la suspensión de plano. Entonces se le da 3 días al Ministerio Público para que libere a Ares y lo reintegre a su familia. Y así fueron las cosas. Entonces la audiencia la tenemos el 8 de mayo, pero Ares ya está con su familia. ¿Por qué lo detuvieron? Ahí fue porque Ares lo llevó a pasear el hijo del tutor, pero bueno, él cometió la imprudencia de que lo llevaba así la correa. Pero él nunca atacó, Ares no atacó, sino que venía otra persona con otro perro más pequeño, y entonces esta persona, obvio que ellos empezaron, el otro perrito, Ares es un boxer, el otro perrito es de una raza más pequeña, no recuerdo cuál es, pero es de los que se ponen inquietos. Entonces la persona pensó que si iban a pelear, se interpone así y al interponerse se resbala y se corta. Pero fue que se cortó. Ares realmente nunca murió, y así están en las pruebas periciales. Entonces, por estas cuestiones, obviamente pues, se llevan detenido al joven, se llevan ya lo liberan, pero Ares se queda asegurado. Y el Ministerio Público, bueno, dice, o sea, el protocolo de 10 días de la investigación, el protocolo, se queda detenido 10 días Ares asegurado, se lo llevan a un centro de control canino. Obviamente están en las jaulas, están, o sea, en situaciones que no. Entonces sus tutores pues, primero no dejaban verlo, ya después sí. Entonces fue cuando ya pues, se acercaron a nosotros, a la Agencia de Atención Animal, nosotros empezamos a ver el asunto, empezamos a verlo ahí, y solicitamos al Ministerio Público que nos permitiera a nosotros en la agencia, en lugar de que estuviera en el centro de control canino, nosotros lo tuviéramos en nuestro resguardo. Así fue, nos lo concedieron, fuimos al centro de control y de ahí nos lo llevamos al hospital veterinario. Pero evidentemente, pues él sufría, aun cuando está en el hospital y había veterinario y todo, pues obviamente que ellos extrañan a su familia también. Claro. Y entonces fue esta parte donde que nosotros le señalamos al juez. Y nosotros habíamos cumplido, el juez nos pidió, el Ministerio Público nos pidió, pues hagan la evaluación etológica, se le hizo, hagan la evaluación de veterinario, hagan la evaluación para ver si no es un riesgo a las personas, se le hizo. Hagan inspección al domicilio para ver si tienen las condiciones para tener primos al domicilio. O sea, todo se dio, pero él no lo quería liberar. El llevarlo de ahí a tu centro, ajá, sería como una medida cautelar. Pues sí, no había de otra, ¿no? Es como, o sea, era un como arraigo, ¿no? Bueno, ¿cómo le llamamos? Porque, o sea, porque aparte era eso, ¿no? ¿Cómo le decimos al juez? Pero ahí la gran culpa la tuvo el joven por haber sacado a su perro sin traerlo con algo que esté. Porque la ley dice que si uno va a andar en la calle, debe traerlo así. Claro. Entonces, el pobre perro, el pobre animal, digo, no tenía la culpa, sino era el tutor, el dueño. Pero aquí, claro, y de hecho el procedimiento sigue, o sea, ellos tienen el procedimiento, o sea, nosotros no nos manifestamos ni a favor ni una cosa ni otra, no, es un asunto netamente que está llevando la Fiscalía y si ellos lo consideran, pues ya después lo llevarán al juicio penal. Pero el interés nuestro pues será Ares, ¿no? Aquí la cuestión es que nosotros le decíamos a la Fiscalía, no es necesario que Ares esté asegurado para que tú continúes tu investigación.
porque lo que tenías que hacer el médico legista y la atención médica a la persona ya se le dio. 2, él no lo le requiere para investigarlo aquí. ¿Había parte acusatoria? Sí, ¿El señor que se cayó no estaba acusando? pero en un dado caso acusaba al hijo del perro. No al perro. Es que el perro no lo puede uno acusar. Sí, o sea, como una acusación de que lo mordieran nada, porque no lo mordió, pues. ¿Pero por qué acusaba? O sea, que ahí se haya caído y... Porque aquí la persona dice que. No, O sea, ella dice que sí lo mordió. Sí, que es falso. Ella dice que sí lo mordió. Nada más que por tonto, distraerse con el perro se No, pega. él ahí dice que lo mordió. O sea, dice, me mordió y me mordió. Es que aquí es donde entra todo lo que has estado platicando Claro. sobre la ética, Exacto. sobre las cuestiones del trato. Pero entonces ustedes no. tuvieron que acreditar con pruebas todo lo que nos acabas de decir. ¿no? Sí, aquí nosotros, o sea, nuestro interés como la agencia únicamente era con AIS. Es decir, en el momento, o sea, nuestra historia se acababa en ese asunto en el momento en que queríamos que lo liberaran. ¿Por qué? Porque no tenían por qué estar. Claro. Ya lo demás, pues ya corre a cargo de Pero sus, sí. de sus abogados, ¿no? Ya no nos corresponde. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en un condominio yo tengo un perro grande, abro la puerta y lo saco, va bajando una vecina y la muerde? Pues es su culpa. Lo pueden demandar. Va, No así. no, al perro van por ellos y se los llevan a la perrera para sacrificarlos. No, eso ya ya no. no está prohibido. Ya no. Es que aquí, precisamente, a partir del reconocimiento del derecho, antes habían estas cosas que le llamaban los antirrálicos, ¿no? Ajá. Andaban las camionetas estas. Sí. Ya no, eso ya no se puede. Entonces, ahora, ¿qué pasa aquí precisamente? La responsabilidad, acuérdense que la responsabilidad de los animales de compañía recae en las personas. Ellos son seres tutelados, nosotros siempre no somos los que vamos a hacer trato de ellos. Por ejemplo, la vecina tiene 2 perritos. Ella se va a las 7 de la mañana, los deja todo el día solo, están chille, largo, llega como a las 8 o 9 de la noche. Ahí también se le puede acusar a la vecina, ¿no? Ajá, usted acude precisamente a la justicia cívica. Ajá. A la justicia cívica y con el juez cívico ahí. Ya. Porque pues eso, ¿cómo tienen animales y los dejan todo el día encerrados? Exacto, sí. Perdona, más rápido para terminar el otro ejemplo de la señora. Si los dejas salir sueltos, que eso también sucede en mi calle, está mal, ¿no? También. Y si o sea, si ese perro mordiera al mío, porque el mío sale con cadena, no puedo decir. Ajá. Y él soltó al suyo, el típico que le abre para que salga de la vuelta y regrese, ¿no? De hecho, ahí está cometiendo, por ejemplo, una infracción. Ah, ¿Por qué? Porque todo animal de compañía que salga con su tutor a pasear debe de tener siempre 2 cosas. Debe tener la correa y debe tener el bozal. Y muchas personas siempre piensan que es que mi animal no hace nada. Bueno, sí, no, nunca sabe. pero la ley ahí no distingue. La ley no dice si es perro grande va con bozal, no. Va parejo todos. Así la ley lo dice. Porque Todos con bozal. todos deben de salir con correa. Pues no. La ley dice eso. Y entonces, ¿qué pasa? Si viene una persona, ¿por qué? Porque representa un peligro. Sí, claro. Ahora hay otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si una persona no levanta las heces de su animal, también la infracción. Son todas esas cuestiones que tienen responsabilidad. Perdón, una pregunta nada más. Esto que nos decían de lo de que lo llevaban y lo sacrificaban demás, ¿solo aplica a la Ciudad de México o es para todo el país? Ya no se da. En la cual, Es lo que decían de que si 2 animales, uno muerde al otro o muerde a una persona y que lo llevaban. mire, en México tenía, ¿qué tiene? Tenía 33 códigos penales Ajá. y 33 códigos civiles, ¿no? ¿Qué? Uno por cada estado y el federal. Ajá. ¿Por qué no podemos poner de acuerdo? Necesitaba. No, y de hecho sigue, no estaba, sigue. Pero aquí voy con esto. La Constitución ahora nos dice que está prohibido el maltrato animal. Y toda conducta que entendamos por maltrato animal o que se encuadre en el supuesto del maltrato está prohibida. Entonces, ¿por qué voy con esto? Porque hay estados en que como que todavía se resistían a quitar esas cuestiones del antirrábico. Pero la Constitución ahora, y eso es lo importante de por qué los derechos deben quedar en la Constitución, porque obligan a todos.
La Constitución es del país. Exacto, la federal es de todos. Entonces, ¿qué tiene que ir haciendo cada estado? Adecuar sus leyes y sus dependencias para cumplir este artículo. Perro. Entonces, si ahorita te muerde un perro, vas corriendo y te muerde un perro, vas caminando, y no sabes si está vacunado, etcétera, etcétera. Antes existía el antirrábico que tú ibas y te ponían no sé cuántas inyecciones. Ahora, ¿a dónde se tiene que recurrir? Existen los centros de atención canina. Lo que pasa, existen los centros de salud. ¿Cómo se penaliza ya no se sacrifica el animal, pero a la persona entonces se penaliza? ¿Cómo Se penaliza? Hay dos casos, va a depender. Acuérdense que las lesiones, por ejemplo, se clasifican. Las lesiones tienen sus clasificaciones. Por ejemplo, una lesión que tarda en sanar menos de 15 días, esas no son imputables o no son reclamables. No podemos ir al Ministerio Público porque no proceden penalmente, pero pueden ir a justicia cívica. Es aquí, con su juez cívico, y ahí hacen su demanda. A la persona, a la tutora lo van a llamar, y ahí hay dos formas. Tienen la forma de del juicio cívico o les van a referir a los medios alternos. Es lo que pasa con él. No, él está en la parte penal. Pero no debería ¿Porque estar tardó ahí. más de los 15 días en sanar o por qué está él en penal? Es que ahí va otra cosa. En materia penal, y aquí es la cuestión, aquí el señor decía bien, el tutor es el responsable. Sí, el tutor es el responsable. Pero se elevaron, o sea, realmente este asunto nunca debió haber sido llevado en materia penal. Este asunto era de justicia cívica. Era de justicia cívica. ¿Por qué? Porque la materia penal, La herida a la pequeña y todo eso. se dice que en derecho penal se dice que como son asuntos que tienen que ver con la libertad de la persona, se le llama la última razón, o la última razón, vamos. La privación de la libertad debe ser lo último a lo que llegues. Y la materia penal debe de ser de excepción. Pero si lo puedes resolver en la parte administrativa, en una justicia cívica, es mejor. Y si lo puedes resolver en medios alternos, pues obviamente es mejor, porque nos entendemos amistosamente, Claro. ¿no? Claro. Que es lo que hacen mucho los accidentes automovilísticos, ¿no? Cuando son leves, con choques, muchas veces queda ahí. Ya no se requiere seguro. Entonces, ¿por qué? Porque si no, aparte es más burocracia, ¿no? Entonces es así. Este asunto nunca se debió llevar a materia penal, nunca se debió llevar. Pero bueno, lo llevaron porque la persona dijo, es que me mordió. Ahora, ella fue al médico, fue a un médico particular, aparte caro, pues hizo el cuentón, ¿no? Entonces están calculando la cifra arriba de 450,000 pesos. Entonces por eso la están llevando a materia penal, ¿ya? ¿No? Pues ni que liberan los No, yo también lo llevo a materia penal, ya me endeudé. ¿No? Entonces, vean, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pero, perdón, pero si el chavo si quiere, se la voltea y todo eso que le quiere sacar este señora que se cayó. Sí. Aparte se requiere una coherencia en la investigación para que el Ministerio Público pueda llevarla realmente al juez de control. Porque el juez de control, que si no el Ministerio Público le va a llevar, hagan de cuenta, le lleva la carpeta así, ¿no? Le dice al juez, en la audiencia le dice, juez, te solicito, mira, voy a formular imputación a esta persona. Y el juez le va a decir, no da para eso, ¿no? Porque no somos elementos. ¿No? Y tan es así, miren, la investigación ya lleva mucho tiempo. Es un delito menor, porque son lesiones culposas. Ya propiamente la pena, aunque resultara culpable, la pena es más corta que lo que lleva la investigación. Y no puede haber, Pero ya sabe que son otros temas que la fiscalía lo. Oye, pero pagar 400,000 pesos, nadie los tiene. No lo va a pagar aparte. No hay. Si no, ya no hubiera ejercido la acción penal. No hay manera. Pero por eso les decía yo, esto es justicia cívica. No, pues ya. Porque no, eran hay que tener lesiones. perrito. Entonces, hay que regalarlo. acuérdense, si la lesión es menor a 15 días, es justicia cívica. Ya si es lesión que es de 15 días en adelante,
pues se va allá a fiscalía, ¿no? Y aún así, no significa que no va a estar la persona, no, porque hay delitos que son de menos 3 años, 2 años, entonces se paga, no hay problema, o sea, se paga la sanción, La compensación. pueden llegar a medios alternos todavía ahí, a la mediación. Por ejemplo, mañana, no, el miércoles, estoy viendo un asunto de una perrita de una negligencia, de un cuidador. Entonces, falleció la perrita, y entonces el cuidador de estas guarderías, la persona decidió ejercer acción penal, entonces yo la estamos asesorando en la agencia, estamos en la fiscalía, pero la señora aquí se le planteó la posibilidad de que llegara a un medio alterno, muy amistoso, la señora dijo que sí, entonces la audiencia la tenemos el miércoles. Entonces si ahí se acuerda la reparación del daño y todo, ahí se acaba el asunto, ¿no? Entonces hay casos en que sí se puede la mediación pacífica y hay otros en que modo aquí usa la materia penal tal cual a la fiscalía, ¿no? Pero en este asunto, En este caso, por ejemplo, que se murió el perrito. en este caso que de aquí, desde que se murió el perrito, miren, pues aquí como la persona es la tutora, pues ella es la que está en la decisión. Si quiero ir al medio conciliatorio, porque miren, de todas maneras pasa una cosa, por desgracia el Código Penal para el maltrato animal dice que de 1 año a 3 años. Pero la media de esos dos son 4, son 2 años. Entonces, para que alguien se fuera a prisión tiene que ser arriba de 5 años. Entonces, pues, No digo, oiga, pues. Por ejemplo, tengo una duda. Sale a correr la persona y se le vienen los perros encima. ¿Qué puede hacer la persona? No puede agredir al animal, pero el animal está agrediendo a la persona. bueno, mire, hay casos, es como con las personas, ¿no? Hay casos en que son la legítima defensa, que es proporcional. Ajá. Y eso pues, solamente ya es muy difícil que ya el juez es quien lo valora. Pero en ese momento, pues sí, ¿no? La persona tiene legítimo A derecho a defenderse. defenderse, como cuando otro ser humano lo ataca. Ajá. Pero siempre es en la proporción. Porque ahora ya ve que no se les puede pegar a los animales, porque no. Ni Te a vas los a la demanda y policías, todo. ni a Pero mientras está agrediendo a la Es como, persona. así que ahí es como siempre, en la legítima defensa, usted tiene derecho a la legítima defensa, pero sí debe ser proporcional. Pues por mi parte, pues me dio mucho gusto, soy Emanuel Flores, de la Agencia de Atención Animal, me dio mucho gusto estar con ustedes. Vamos a los jóvenes, esta fue la parte jurídica de la persona de mi compañera, y ella es Tania, también de la Agencia de Atención Animal, que va a estar con ustedes en la segunda parte. Gracias. Qué excelente. Dijo que se iba a presentar, nos vimos. Ah, ya no sé. Bueno, ¿por qué no me presento? Porque precisamente al principio, acuérdense que hicimos el ejercicio de despersonalizarnos, desproveernos de las cosas, ahora sí, ya tenemos todas nuestras capacidades, ahora sí. Les decía, yo soy Emanuel Flores de la Agencia de Atención Animal, estoy a sus órdenes. Gracias. Tengan buen día. Gracias.